Moviliza mucho es el regreso de los niños, de los escolares a las clases presenciales, evidentemente cuidándose con protocolos adecuados. Está con nosotros el exministro de Educación, Jaime Saavedra. Señor Saavedra, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por esta entrevista. Buenas noches, Jaime, gusto saludarte. Por ejemplo, un caso, ¿no? En Ancash, solo un colegio, uno, realiza clases presenciales, pero 170 están habilitados. Es el reporte que llega desde el gobierno regional. Y así hay otros casos que también se están exponiendo de esa forma en diferentes regiones del país. ¿Por qué cree usted que el retorno se produce muy lentamente cuando... Entiendo por opiniones que usted ha hecho días atrás, semanas atrás, durante la pandemia, que esto pudo haberse hecho antes? ¿Miedo? Mira, no sé, Jaime, los detalles de lo que está pasando a nivel de las regiones del Perú, pero sí, es posible, tanto el Perú como otros países en los cuales el retraso en el proceso de apertura se debe en parte al miedo de los padres de familia, en algunos casos al miedo de los profesores, cosa que es comprensible, ¿no? Pero afortunadamente ahora cada vez tenemos más evidencia que las escuelas no son una fuente de contagio, que la tasa de contagio entre los niños es muy baja. Y tenemos ya evidencia, digamos, de países más ricos que entre la primera y la segunda ola, al final del año pasado inclusive, regresaron a la escuela. Y hubo una segunda ola luego del regreso de las escuelas. Ya han habido estudios para mostrar si es que esa apertura de escuelas tuvo un impacto, ¿no?, sobre la segunda ola. Y lo que se encuentra es que no tuvo. No se encuentra que las escuelas no han sido una fuente de contagio en ningún momento. Entonces, yo creo que la gran diferencia entre hoy día y hace 6 meses, digamos, es que hoy día sí ya tenemos evidencia de que las escuelas son un espacio más seguro, y son claramente un espacio más seguro que restaurantes o que centros comerciales o que bares, etcétera, donde interactúan muchos adultos. Claro. Entonces, ya no hay ninguna, no hay ninguna sustento ni base científica para decir que es correcto mantener los colegios cerrados. Entonces, es entendible el temor de los padres, es entendible el temor de los maestros, pero yo creo que justamente ya hay que, por parte del Estado, ¿no?, hacer conocer, digamos, la existencia de esta evidencia científica que nos muestra que los colegios son seguros, ¿no? Claro, obviamente, teniendo en consideración todas las precauciones que hay que tener. Evidentemente. Los colegios abrieron como cualquier otro momento, abrieron con todas las precauciones necesarias. A eso me refiero, obviamente. Claro. Creo que sí ya es algo que se puede hacer. Pero había una asociación de ideas que, claro, usted dice, existe ya la suficiente evidencia como para decir, oiga, hay que ya plantear firmemente un retorno paulatino de los chicos a las escuelas. Probablemente algunos lo podíamos intuir, ¿no?, a partir de otros espacios cerrados que ya se iban abriendo, pero los colegios no. Y claro, si es que esto ya tiene evidencia o estudios, entiendo que sí, ¿cuál es el impacto real en los chicos y las chicas de este paréntesis, este bache enorme que han tenido en su educación, con una educación virtual que, a decir verdad, por lo menos colocaba en dispositivos los conocimientos, pero faltaba esa riqueza propia del, el aprendizaje, la interacción, la socialización? ¿Esto está medido? Es decir, ¿hay una medición, por lo menos preliminar, de cuál es el impacto negativo en los chicos y las chicas por no haber ido a las clases en todo este tiempo? Mira, lamentablemente el impacto es muy grande. Y hasta hace poco teníamos simulaciones de lo que podía pasar, ¿no?, de lo que podía estar pasando sin tener data dura, ¿no? Entonces, las simulaciones que teníamos ya desde finales del año pasado y comienzo de este año 2021 nos mostraban un potencial crecimiento en lo que le llamamos nosotros pobreza de aprendizajes, ¿no? Hay un indicador que utilizamos en el Banco Mundial que se llama pobreza de aprendizajes, que es ¿cuál es el porcentaje de niños que a los 10 años no pueden leer y entender un texto? Si tú lo piensas bien, ese porcentaje de niños que no pueden leer y entender un texto a los 10 años debería ser 0. Todos deberían poder leer. 10, a los 10 años. ¿No es cierto? Claro. A los 10 años, ¿no? Claro. Todo debería ser, ese porcentaje debería ser 0, o muy pequeño.
Lamentablemente, inclusive antes de la pandemia, nosotros ya estábamos viviendo en América Latina algo que le llamamos una crisis de aprendizajes, porque esa pobreza de aprendizajes ya era 53% en América Latina antes de empezar la pandemia. ¡Ah, caramba! Y el número en Perú era 56%, ¿no? Es cercano al promedio de América Latina. Ya. Esa cifra de 53%, nuestras simulaciones mostraban que podía estar subiendo a 63% como consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Justamente por lo que tú dices, porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho de aprendizaje remoto, que son loables, que son necesarios, que en la mayor parte de países, incluyendo el Perú, se ha hecho casi todo lo posible, diría yo. Siempre se puede hacer más, ¿no? Sí. Pero ese aprendizaje remoto, uno es que ha sido muy desigual, porque algunos chicos tienen conexión a internet, tienen libros en su casa, tienen padres que los apoyan. Los chicos que tenían que subir al cerro para captar Exacto. Otros niños tienen que subir al cerro para poder conectarse por WhatsApp, ¿no? Claro. Y obviamente una conexión por WhatsApp con su profesor es una conexión de unos minutos o de unos cuantos textos. Eso no es educación. Claro. ¿No? Entonces, hemos hecho el mejor intento posible, pero obviamente ese mejor intento posible nunca va a reemplazar la educación presencial. Menos aún en los chiquitos más pequeños, ¿no? Piensa en la educación inicial, no se puede hacer nada, o muy poco, inclusive con una buena conexión a internet. Entonces, las pérdidas por esa falta de socialización, por esa falta de interacción entre el maestro y el alumno, están siendo muy grandes. Y cierro con esta intervención con un dato ya adicional. Que es esto que yo te decía, son simulaciones, ¿no? Pero todavía tenemos, para muy pocos países, tenemos datos reales, ¿no? De cuál es el aprendizaje hoy día, casi un año y medio después de las escuelas cerradas. Tenemos pocos datos, pero el dato, por ejemplo, para el estado de Sao Paulo, en Brasil, sí han podido medir, han hecho evaluaciones de aprendizaje de sus chicos, lo cual es muy importante que eso se haga. Y se encuentra que a diciembre del año 2020, o sea, luego de unos 7 meses de para, los chicos habían aprendido solo 26% de lo que hubieran aprendido con clases presenciales. 26%, digamos, del currículo, llamémoslo así. Del currículum de los aprendizajes, exacto, del currículum. Una prueba que se ha hecho en Chile, ¿no?, muestra que han aprendido solo el 60% de los aprendizajes mínimos. O sea, no el 60% del currículum completo. No, olvídate del currículum completo. Solamente mira los aprendizajes mínimos de matemáticas y lectura. Cursos básicos, digamos. En la primaria, es lo básico. Solamente llegó al 60%. Y obviamente el resto del currículum se perdió, ¿no? Entonces, pero no tenemos más datos. Y no tenemos más datos porque no todos los países están midiendo cuánto es el nivel de aprendizaje de los chicos. Y eso es fundamental que se haga apenas los chicos regresen, porque tenemos que saber la magnitud de la pérdida, ¿no? Esa sería quizá una primera política urgente, digamos, del siguiente gobierno, pensando además en la educación pública tan descuidada, digamos. Usted ha sido ministro y conoce, digamos, la realidad por dentro. Y claro, usted dice algo que me deja haciendo ruido, ¿no? Eso no es educación. Y claro, los chicos han vivido pues un proceso, y están viviendo todavía, un proceso que mediremos en el futuro. Es decir, tendremos una noción más clara en el futuro de cuánto ha impactado negativa y gravemente en esta generación, y yo no sé si habría que complementar luego con un mayor aprendizaje, revolucionar las currículas, no sé, dígame usted, pero algo hay que hacer, porque la balanza claramente está desigual. Sí, mira, cuando yo te digo que eso no es educación, obviamente es que la educación es interacción. Por supuesto. No, la educación es interacción con tus padres, con tus compañeros, con tus profesores. Profesor, claro. Y eso no pasó. Entonces está bien lo que se ha hecho de educación. Esto es algo de que tenemos que tener siempre diagnóstico muy maduro. No podemos decir, no, entonces está mal lo que se hizo. No. Se ha hecho el esfuerzo que se ha podido, digamos. Se ha hecho el esfuerzo, es correcto. Yo incrementaría inclusive el regreso de las escuelas, cuando se regrese presencialmente, mantendría todavía Aprendo en Casa, incrementaría la parrilla de la programación de Aprendo en Casa, porque tiene que haber una continuidad del proceso educativo entre la escuela y el hogar. Entonces, esas inversiones que se hicieron están muy bien, pero, como tú dices,
no, eso es un paliativo, eso no es la educación integral y holística que queremos para los chicos, y por lo tanto entonces tenemos que regresar lo más rápido posible a una educación presencial que probablemente al comienzo va a ser híbrida, correcto, no van a estar los chicos 5 días en la escuela, claro. Tienen que estar la mitad de los chicos, la mitad del tiempo, eso es la manera como han regresado todos los colectivos, casi todos los países, pero hay que hacer dos cosas. Uno es medir. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucha madurez como sociedad, porque las escuelas tienen que medir y probablemente las noticias no van a ser buenas. Probablemente las noticias van a ser malas. Pero está bien, es útil saber las malas noticias, porque eso nos permite entonces diseñar mejor las intervenciones. Creo que todos ya lo sabemos, ¿no? O sea, tenemos ya anticipadamente la respuesta de que no les ha ido bien y que el balance no será positivo necesariamente. Entonces, ¿por dónde atacar? Ese es el punto. Exactamente. Entonces sí hay que hacer un conjunto de intervenciones, hay que ajustar los calendarios escolares, hay que modificar los currículums y ser pragmáticos y asegurarnos que los aprendizajes fundamentales, nos aseguremos que los chicos logren eso, hay que hacer mucha educación remedial y hay que hacer evaluaciones no solamente a nivel nacional, sepamos cómo está el país, sino que hay que darle, cosa que ya se está haciendo, darle a los maestros las herramientas para que puedan medir dentro del aula cuál es el nivel de aprendizaje de cada uno de los niños, porque los niños han tenido experiencias distintas. En la misma aula hay niños que han tenido alguna interacción con el sistema educativo, algún nivel de aprendizaje y otros ninguno. Entonces los niños van a estar en niveles distintos, inclusive dentro de una misma aula, y por lo tanto los profesores tienen que tener las herramientas para poder medir dónde está cada chico y poderlos estimular de la manera apropiada. Entonces, ese aprendizaje al nivel, esa enseñanza, digamos, al nivel adecuado a cada niño es crucial, para lo cual tenemos que medir y implementar los programas de educación remedial, ¿no?, intensivos durante los próximos meses. Ahora, quizá esta pregunta pueda tener una cierta premura, pero con su experiencia, su conocimiento, su propio trabajo en el Banco Mundial, quizá pueda animarse a hacer una proyección de cuándo real y efectivamente, sobre todo en las zonas no solo rurales, que está muy bien que eso empiece, ya le puse el ejemplo de Ancash, ¿no? Una escuela no más de cientos que están habilitadas. ¿Cuándo debería comenzar el Perú con clases presenciales? Es cierto, híbridas, mixtas, ¿no? Unos días acá, unos días en la escuela, otros días acá, pero ya empezar. Ya prontamente, ¿cuándo? Ayer. Ayer. Claro, ayer. ¿No? Claro, pero con todas las, como tú dices, con todas las precauciones. Claro. No es regresar irresponsablemente. No. Es regresar con todas las precauciones sanitarias, para clases parciales, utilizando espacios abiertos lo más que se pueda, limitando la interacción entre adultos, obviamente. No vas a hacer reuniones de padres de familia. No, claramente. Te comunicas por teléfono, no vas a tener reuniones de profesores, ¿no? Que limitan las interacciones entre adultos, pero no te preocupes. Todo eso puede seguir siendo virtual, ¿no? Lo importante es el aula, ¿no? Exactamente, esta parte puede seguir siendo virtual. Claro. Entonces, por eso está importante, por ejemplo, que los maestros sí tengan un dispositivo electrónico. Eso sí es crucial. Claro. Los maestros tengan un dispositivo electrónico para que ellos puedan interactuar virtualmente. Y lo otro que hay que avanzar lo más rápido posible, como han hecho, digamos, yo diría la mitad de países de América Latina ha priorizado la vacunación de maestros, que no es indispensable para regresar, porque date cuenta, lo que importa es la interacción entre niño y adulto, y esa interacción es relativamente segura, pero da más tranquilidad, obviamente, y por lo tanto hay muchos países que han priorizado la vacunación de maestros, cosa que yo creo que es crucial hacerlo. El exministro de Educación, Jaime Saavedra, con nosotros. Le agradezco mucho. La verdad que ha sido muy importante poder escucharle y no dude que le vamos a consultar en las semanas que vienen a ver si ya cuando esto comience, comenzar a medir el impacto y sobre todo, como le digo, creo que es una preocupación constante, medir esto proyectado al corto, mediano y si acaso a largo plazo, ¿no? Porque no estamos hablando solo de conocimientos o de la propia educación como concepto, sino también, creo yo, la salud mental, ¿no? Que está ahí, ¿no? Amarrada. El costo de salud mental puede haber sido muy alto o está siendo muy alto para nuestros niños. Sí. Y bueno, esto no es fácil. Esa es política pública muy compleja. Es difícil de implementar lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, mira, hagámoslo ayer y facilito, hagámoslo. No, es difícil.
pero la política pública es difícil, así es. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Le agradezco por la entrevista. Al contrario, muchas gracias, Jaime. Buenas noches. El exministro de Educación, Jaime Saavedra. Importante, importante. La presencialidad mixta, con protocolos, como cuando usted entra a cualquier centro comercial, por ejemplo, o a cualquier supermercado, igual. Y así los niños, mire, yo les puedo asegurar que los niños tienen mucho más claros e interiorizados los protocolos y los cuidados que nosotros los grandazos.